En la primera parte de lo que era la Ley Federal del Trabajo, mencionábamos precisamente el artículo primero, el artículo tercero y el artículo 46 y el 47 con algunas fracciones. En esta parte vamos a ver lo que es el 132, las obligaciones de los patrones, el 133, que son las responsabilidades o las prohibiciones de los patrones, el 134 con las obligaciones de los trabajadores y el 135 con las prohibiciones de los trabajadores. Fíjense, el 132, que es el de las obligaciones de los patrones, simple y sencillamente, como dice que basa toda su filosofía en el artículo 123, dice la fracción primera: patrones deben de cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Deben proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad y en buen estado y reponerlos tan pronto como ya no sirvan. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran las herramientas, los útiles y los materiales de trabajo. En la fracción 6 de este artículo 132 dice: patrón, debes guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Siempre comento aquí también, el asunto importante es gente hablando con la gente. Y algo que los trabajadores deberían de exigir al patrón. ¿Por qué? Porque en la fracción 17 de este 132, la ley dice: el patrón debe de fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. Eso es lo que dice el 132 en algunas de sus fracciones. El 133, que es el de prohibiciones de los patrones, dice en la fracción 11: el patrón no debe presentarse a los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. En el 12 dice: aguas, realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. No dice hombre, mujer, no dice mujer, hombre, no dice mujer a mujer, no dice hombre a hombre, dice a cualquier persona. Y este es un mensaje claro de no discriminación. Permitir o tolerar, dice en el 13, permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. En el 134, que habla de las prohibiciones, que habla de las obligaciones de los trabajadores, es un homólogo del 132 de las obligaciones de los patrones. Vean ustedes, fracción primera: cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables. Fracción segunda: observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas
en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Fracción séptima, observar buenas costumbres durante el servicio. Fracción 12, comunicar al patrón o a sus representantes las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Y así como les decía que la fracción 15 del artículo 123 constitucional era un knockout para los patrones, para los empresarios, así el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo es un knockout para los trabajadores. Y dice en la fracción primera, aguas, queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad. Su propia seguridad, primero. Segundo, la de sus compañeros de trabajo. La de sus compañeros de trabajo. Tercero, o la de terceras personas. Cuarto, así como la de los establecimientos o lugares en el que el trabajo se desempeñe. Ahora, traigan a su memoria la fracción séptima del artículo 47 de la rescisión de labores. Ahí se los dejo de tarea. Pero aquí, en el 135, te está dando la respuesta que tú querías a esa fracción séptima del artículo 47. En el 473, 474 y 475, la ley define en el 473 qué cosas son los riesgos de trabajo. Y aunque no le llegan al meollo del asunto los legisladores, porque los riesgos de trabajo no son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Los riesgos de trabajo son precisamente los peligros materializándose de acuerdo a su potencial, de acuerdo a la exposición y de acuerdo a la consecuencia. En el 474 define lo que es accidente de trabajo. Y vean ustedes cómo define la ley al accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Y dice, cualquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Entonces, la ley no te dice, haz una fórmula. La ley te dice, accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. Así lo define la ley. En el 475 define lo que es enfermedad de trabajo y dice, enfermedad de trabajo, o como la han llamado también en algunas ocasiones, enfermedad profesional, es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Enfermedad de trabajo, entonces, es ese estado patológico derivado de una acción continuada en donde el trabajador se vea obligado a realizar su chamba o en el entorno en el que se desempeña. Y como en el 132, que eran
las obligaciones de los patrones. Se hablaba también de una responsabilidad de ellos. La Ley Federal del Trabajo aclara muchas cosas en el 489, en el artículo 489, y dice: no libera al patrón de su responsabilidad. Primero, fracción primera, que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos del trabajo. Fracción segunda, que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Fracción tercera, que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Este 489 entonces nos está diciendo que no se libera el patrón, que no se libera al empresario de su responsabilidad de los accidentes y enfermedades de trabajo, ocurran como ocurran. Y nuevamente, entonces, ¿por qué? La investigación causa-raíz busca siempre culpables. No es su espíritu. Su espíritu es buscar responsabilidades. Pero, nuevamente, no hay que quedarse nada más con eso, porque la ley en el 490 nos dice algo fundamental. Hay falta. Ya no está diciendo puede ser. Está diciendo hay falta inexcusable. O sea, que el patrón no se puede quitar de encima esta falta cuando no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Fracción segunda. Si habiéndose realizado accidentes o enfermedades anteriores, no adopta las medidas para evitar su repetición. Fracción tercera. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades de trabajo. Fracción cuarta. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo. Nuevamente, entonces, como siempre se los hemos dicho en nuestros podcasts, no se trata solamente de ver el árbol en el frente, se trata de ver todo el bosque. Se trata de tener una visión sistémica, sistemática, holística, integral. Recuérdenlo, solo así y solo así las organizaciones crecerán. FORSPA es calidad.